Muy buenas tardes, buenos días, bienvenidos a este nuevo live. Soy Miquel Nadal, por si no me conoces, encantadísimo de estar aquí contigo. Esto ya lo sabes, es un live interactivo para que preguntemos, aprendemos juntos y sobre todo para ver curiosidades sobre efectividad y productividad personal. Pues bien, en este viernes, de acuerdo, hoy es día 27 de noviembre, creo que va a ser muy interesante porque vamos a hablar de 20 trucos de efectividad que te puedes llevar porque sí, y creo, de acuerdo, que esto es importante, que tú también complementes con algunas ideas que tú tienes. De hecho, es la pregunta que te estoy lanzando ahora mismo y es ¿cuál es tu mejor truco de efectividad o de organización personal? Algo que digas, ¡buah! Esto a mí me funciona súper bien y quiero compartirlo, pues nos encantará conocerte un poquito más. Vamos a comprobar que todo está bien. Así que aprovecho para saludar a las personas que estás aquí, ¿de acuerdo? A todas las personas que hoy nos acompañan desde Facebook y desde LinkedIn. Pues contentísimo, de verdad, porque al final este live sin que hubiera nadie detrás, pues no tendría mucho sentido, porque para eso podría hablar solo perfectamente. Por eso me encanta, de acuerdo, que me des también tu perspectiva, tu punto de vista y sobre todo que debatamos de temas que al final muchas veces, bueno, parece ser que hay personas que tienen la razón absoluta, esto debería ser así, pero yo al final creo que como siempre todo hay que probarlo. Fíjate, en productividad hay muchísimo material, muchísimos estudios que hablan sobre cómo ser más productivo. La pregunta sería, ¿esto le funciona a todo el mundo? Pues seguramente no. Lo que hay es tendencias, eso sí. Así que vamos a ver, de acuerdo, 20 hábitos. No tengo dedos, no estaba mirando a ver si tenía manos suficientes. No tengo manos suficientes para contar estos hábitos que voy a compartir contigo. De hecho, recientemente hicimos otro live parecido en el cual te enseñaba 15 hábitos de efectividad y hoy, de acuerdo, los 20 serán distintos a esos 15. Así que si los sumamos con lo anterior, de acuerdo, que ha sido publicado en el canal de YouTube, fíjate que son 35 hábitos de productividad. Ahí es nada, es decir, simplemente compartir contigo. Ya sabes que en este aspecto soy una caja abierta para poder darte lo último que hay en productividad personal. Y además quería decirte que este vídeo que te estoy comentando de las 15 claves, los 15 hábitos para ser más productivo, ya están disponibles en nuestro canal de YouTube, que me gustaría compartir contigo, tanto a la comunidad de LinkedIn, ¿de acuerdo? Como a la comunidad de Facebook. Comparto aquí mi link del canal de YouTube, sobre todo porque aquí encontrarás un montón de material, más de 100 horas de vídeo, ¿de acuerdo? Donde verás básicamente cómo funciona nuestro cerebro a la hora de ser más productivos. Y ahí tienes charlas, conferencias, cursos gratuitos, un poco para adentrarte en este mundo e incluso para ir más allá. De hecho, si ves todos los vídeos, seguramente serías casi un experto en neuroproductividad. Fantástico, pues muy bien. Doy la bienvenida, de acuerdo, a la familia de LinkedIn y de Facebook. Gracias de verdad por estar aquí. Como siempre digo, esto es un chat interactivo entre tú y yo para que podamos hablar sobre este tema. Y la primera pregunta que te hacía era esta, ¿no? Un poco, cuéntame, ¿cuál es tu mejor truco de productividad? Algo que tú utilices y que te funcione muy bien y que consideres que para ti esto es ¡buah! El santo grial de la efectividad porque siempre te funciona. Perfecto, muy bien. Vamos que aquí la gente se va animando, tanto en Facebook como en LinkedIn. Sí, creo que tendremos que abrirlo a otra red social, yo creo que sí. Una idea era lanzarlo también en YouTube o lanzarlo, por ejemplo, en otras plataformas, pero sí que es verdad que Instagram y todo eso no funciona tanto de forma integrada, sino que hacerlo de forma separada. Así que gracias, de acuerdo, por estas ¿no? invitaciones que tengo por aquí, de acuerdo, tanto en Facebook como en LinkedIn. Tenemos un comentario. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo estás? Qué bueno verte por aquí. Mi truco es anotar en Trello, mi super agenda, que bueno, Trello es una excelente herramienta. De hecho, un día vamos a hacer también un tutorial sobre cómo utilizar Trello con la máxima efectividad. Y no solo esto, sino que además le daremos muchísimos usos porque además es una herramienta que funciona súper bien. Para mí es una de las mejores herramientas que existen de productividad, pero hay muchas más, por supuesto, y al final la idea es que encaje dentro de tu sistema. Y una cosa importante, si estás dentro de una empresa o formas parte de una organización, ojo con las herramientas, de acuerdo, que no forman parte de la privacidad y la seguridad de los datos. Lo digo porque a veces vemos muchísimas empresas que utilizan ciertas herramientas y después al final termina siendo un problema. Así que hecha esta presentación, de acuerdo, voy a quitar aquí el título para que salga. Muy bien, ahí está. Hoy vengo a traerte una presentación muy sencilla que básicamente te voy a hablar sobre cómo puedes, ¿de acuerdo?, implementar estos 20 trucos de efectividad. Hablaremos de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Si te parece, nos vemos en nada, así que empezamos la conferencia en breve. Dame unos segundos y en nada estamos aquí. Hasta ahora. Muy bien, a ver un segundo, siempre le pasa esto que al final carga un poquito. Genial, pues muy buenas tardes, buenos días. Me presento, de acuerdo, de nuevo para la gente que se está uniendo tanto en LinkedIn, de acuerdo, como en Facebook.
Gracias por estar aquí. Hoy hablaremos de 20 hábitos de efectividad para mejorar esos resultados. Sí, es un tema complicado porque siempre hay hábitos por todas partes. La pregunta es, ¿funcionan para todo el mundo? Pues vamos a ello. Vamos a ver estos 20 hábitos, ¿de acuerdo?, que quisiera compartir contigo. Vamos por el primero de todos. Y esto será una conferencia, ¿de acuerdo?, en lo cual me gustaría compartir contigo estos hábitos. El primero de todos, ¿de acuerdo?, tiene que ver en no confundir energía con motivación. Es que a veces la gente me dice, es que esta actividad, por ejemplo, hacer ciertas actividades, este hobby, esta afición, pues ir a correr o, por ejemplo, no lo sé, si te gusta algún tipo de, vamos a decir, no sé, de videojuego o te gusta, por ejemplo, ver muchos vídeos de YouTube, es que esta es mi gran motivación y me da mucha energía. No hay que mezclar las dos cosas, esto es importante, ¿de acuerdo? Una cosa es energía, que es un proceso básicamente biológico, y otra cosa es la motivación, que es un proceso casi 100% psicológico. Esto es interesante porque a veces puedes estar en un trabajo que no te gusta o haciendo acciones que no te gustan y cuando ya son las 6 o las 7 de la tarde, que ya estás agotada o agotado, entonces dices, ¡buah! Ahora me voy a poner con aquello que me gusta, por ejemplo, a coleccionar cartas o coleccionar cromos, ¿no? Y en ese momento es como que sientes una especie de chute de adrenalina, un chute de emoción porque quieres hacer esa actividad y eso realmente es motivación porque estás motivado por ese proceso y en cambio en el trabajo que hiciste por la mañana no estás motivado. De esa manera, ¿de acuerdo?, distinguimos entre energía y motivación. Y es un tema importante porque hay gente que habla muy bien de una cosa y de la otra, pero a veces hay que distinguir que la energía tiene que ver muchísimo con la parte más biológica de nuestro cerebro, sobre todo de nuestra mente y sobre todo cómo nos cansamos a nivel de cuerpo, y la motivación obviamente al final tiene mucho que ver con actitudes, creencias y sobre todo también nuestra forma de entender la vida, porque no es nada sencillo hacerlo con celeridad. Dicho esto, ¿de acuerdo?, vamos al siguiente punto, ¿de acuerdo? Este es el primero tip que quería compartir contigo. El segundo, la verdad, hay gente que piensa que olvidar es una mala cosa, es una mala práctica. Esto de olvidar no es bueno olvidar. ¿Cómo que olvidar? Olvidar no es bueno. Bueno, cada vez más, y especialmente en este 2020, estamos viendo muchísimos estudios de que el olvido es súper necesario, ¿de acuerdo?, para ser más productivo. Y esto, de acuerdo, una cosa que me gustaría preguntarte ahora, si estás aquí detrás, y es que un poco, ¿crees que olvidar es algo bueno? Fíjate que la memoria ha sido siempre, ¿de acuerdo?, una de las habilidades básicas en la escuela, en el colegio. Cuando todo el mundo tiene que conseguir cosas, la idea es que memorices mucho. Oye, memorízate este texto o este libro o este artículo para poder sabértelo en el examen. Hoy sabemos que memorizar ya no tiene tanto sentido porque el conocimiento lo tenemos básicamente al lado de nuestro smartphone, entonces ya no tiene sentido hacer eso. Por este motivo, de acuerdo, creo que es interesante cada vez olvidar más y no tanto memorizar. Pero olvidar es importante para después memorizar. Fíjate que si no haces un proceso de olvido durante la noche, especialmente cuando duermes alrededor de unas 6 horas, 5 horas y media, en ese momento, de acuerdo, es cuando realices la fase del olvido, que concretamente se produce en las fases 3 y 4 del sueño. Esto es interesante porque si no hacemos estas fases correctamente, podemos generar que muchos de los recuerdos y muchísimas emociones intensas perduren en nuestro cerebro y eso impacte después en nuestra vida emocional, en la forma que gestionamos las emociones. Así que es súper interesante olvidar. Hay gente que piensa que olvidar es algo malo, pero es muy interesante olvidar y al final un poco, vamos a decir, bajar y frenar esa intensidad emocional en la que muchas veces vemos totalmente abocados. El tercer punto, de acuerdo, que quería compartir contigo sobre efectividad es tienes que conseguir un método centralizado. Y un método centralizado, cuando hablamos de productividad, es que está muy bien tener varias cosas en diferentes sitios. Verás, al final lo podías tener todo en un papel, en un post-it, en un corcho. Hay muchísimas maneras de anotar las cosas, o incluso en Trello, como nos decía antes muy bien Elizabeth. Yo creo que aquí el tema clave, ¿de acuerdo?, es que hay que tener un modelo centralizado, que sepas muy bien, ¿de acuerdo?, dónde está esa información y que de un mismo sitio puedas tener diferentes enlaces para poder llegar a él. Lo digo porque si tenemos el calendario por una parte, tenemos una lista de ideas en otra parte, después tenemos unas listas de tareas, por ejemplo, en cualquier herramienta que exista. Además, también tenemos una lista de proyectos más grandes a nivel macro. Después tenemos otra lista de objetivos. Eso hace que después, a nivel, digamos, de gestión diaria, sea prácticamente imposible saber dónde están todas estas cosas. Y por eso es interesante tener un workspace, un espacio de trabajo, y haremos un live sobre esto, para que puedas tener toda tu información en un mismo sitio. Y esto lo puedes tener en multitud de herramientas. No hace falta, obviamente, que sea una sola herramienta para todo. Y aquí, como siempre, dependerá si eres freelance o si eres corporate, es decir, estás en las empresas, porque entonces ahí sí que verás una diferencia, porque te interesa estar en las herramientas que utiliza la empresa, sobre todo por un motivo, y es por un tema de seguridad. Ojo con ciertas tareas que ponemos en algunas cosas, porque a veces puede llegarnos a ciertos problemas. Ok, vamos con el siguiente punto. Evita tener dos agendas. Dos agendas, me refiero sobre todo cuando la gente mezcla agendas personales y profesionales. Le damos mucho caso y sobre todo es un tema interesante que ya conoces, es que
Oye, por cierto, te pregunto, ¿tienes dos agendas? Es decir, ¿utilizas dos agendas, una para lo personal y profesional? Fíjate que lo profesional muchas veces utilizamos la electrónica y para lo personal hay personas que, por ejemplo, utilizan, digamos, el papel. Aquí para mí hay un tema y es que a veces priorizamos demasiado la parte profesional y nos olvidamos de la personal. Esto ya lo sabes. El tema es que si tienes dos agendas, a veces no tenemos tiempo de consultar seguramente la más importante, que sea la personal. Preferimos consultar, obviamente, la profesional porque decimos que ahí están los deberes, están todo lo que tengo que hacer, también está el tema de las fechas límite y ahí siempre me acuerdo de las cosas. Oye, pues si te acuerdas de las cosas, ¿por qué no ponerlo de acuerdo a nivel personal también en lo profesional? Creo que a veces unirlo nos ayuda muchísimo porque podemos tener, de acuerdo, y este es un punto importante, la misma información en el mismo sitio. Así, de forma visual, sabemos que tenemos que hacer nuestra parte personal. Y además es interesante porque si no tienes herramientas para distinguirlo, fíjate que la mayoría de herramientas como Google Calendar o como Outlook te permite poner estos eventos en privado. El hecho de que estén en privado, la verdad es que es una auténtica maravilla porque hace que no lo pueda ver nadie, a excepción del de sistemas o el director de sistemas, que a lo mejor él sí que tiene acceso a todo. Pero vamos a suponer que no, ¿de acuerdo? Que es privacidad. Entonces, intenta tener una misma agenda para todo, de verdad. No sé si lo utilizas así, ahora me lo comentarás, ¿de acuerdo? Las personas que estáis aquí, pero sí que me gustaría, de acuerdo, que me lo dijeras. Más que nada por curiosidad también, para saber cómo lo haces y cuál es tu opción favorita. El siguiente punto tiene que ver en invertir en productividad o invertir básicamente en organizarte mejor cada semana o cada día. Aquí hay un tema y es que hay gente que quiere ser productiva de la noche a la mañana. Esto es como liderazgo. Al final tú vas a un curso de 3 o 4 horas, más o menos, con 3 o 4 speakers, te lo pasas muy bien. Certificado, genial, yo ya estoy certificado por liderazgo, no tengo que hacer nada más. A partir de aquí todo es mucho más fácil. Bueno, verás, sí, claro, pero el liderazgo hay que practicarlo cada día, es un tema de consistencia. Pues lo mismo ocurre con la productividad o la efectividad. Al final es exactamente igual. Hay que probar pequeñas técnicas, cosas concretas, al final hay que hacerlo uno a uno, muy poco a poco, y después será mucho más sencillo hacerlo. Al final hay una regla del 1% que a mí me gusta mucho, que esto la ideó James Clear, que básicamente decía que los pequeños cambios sostenidos en el tiempo, incrementales, son los que realmente valen la pena. Aquellos cambios grandes, como por ejemplo asistir a un super seminario de 5 horas, está bien, pero muchas veces no te aporta la claridad necesaria que tienen los hábitos diarios. Oye, con esto no estoy diciendo que los cursos no estén bien, al fin y al cabo yo hago cursos también de estos temas. El tema es que al final tienes una especie de indigestión por tanta información y al final hay que ponerlo en práctica y, por supuesto, hay que tener de vez en cuando esa información para saber cosas nuevas, tendencias, pero la práctica diaria es lo más importante. Así que déjate de cambiarlo todo, deja de utilizar herramientas, ¿de acuerdo? Da igual la herramienta que utilices, lo más importante es que hagas pequeños hábitos de productividad cada día. Y eso va con todo, por supuesto, pero creo que hay que invertir en productividad y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer por nosotros? Esta es la gran pregunta que te hago. Bien, otro tema, ¿de acuerdo? Vamos ahí en siguientes. Vamos a hablar de cuida de la crisis de los proyectos. Esto es un tema de productividad esencial que estamos viendo ahora mismo en el bicho que tenemos aquí, sobre todo por los proyectos a distancia. Y es que los proyectos, como al final la vida normal, la vida adulta, siempre tienen una crisis de mediana edad. Es decir, los proyectos todos empiezan con una gran ilusión, yo quiero conseguir esto, el equipo súper empoderado, lo vamos a lograr, lo vamos a petar, pero claro, obviamente después llega un tiempo y no lo podemos hacer, porque al final la gente se cansa, se desmotiva, etcétera, etcétera. Ya sabes lo que pasa. Entonces, creo que es muy interesante que cuando idees un proyecto y sobre todo para conseguir resultados y ser productivo, que tengas en cuenta la crisis de mediana edad de un proyecto. Y es que al final esto ocurre más o menos cuando tú empiezas un proyecto, al cabo de 1 o 2 meses ya empieza esta crisis de mediana edad. Claro, los proyectos al final no tienen tanta duración como nuestra vida, faltaría más, solo faltaría eso, ¿no? Pero creo que es interesante tener en cuenta que esa crisis de mediana edad se puede gestionar gracias a tener unos objetivos muy claros, a saber muy bien modular la motivación, a saber cambiar los intereses de las personas, saber también intercambiar los roles en momentos adecuados y sobre todo también tener un buen sistema de productividad personal como no podría ser de otra manera. Así que te garantizo de verdad que cuidar estos crisis de proyectos, especialmente cuando llevamos un tiempo ya con el proyecto y la cosa no arranca, la verdad es que cambia radicalmente en la ejecución de proyectos. Veamos más tips, más hábitos de efectividad. El siguiente, ¿de acuerdo? Genera bloques de contenido. Y esto lo digo sobre todo porque ya sabes que estamos infoxicados por todas partes, que eso no es malo, es genial, es una bendición tener tanta información distinta. Al final tener un live como este está genial, antes no lo podíamos tener y no sabíamos muy bien dónde ir a buscarlo, al final teníamos que ir a un blog, por ejemplo. Así que mi recomendación, y de verdad creo que es importante, es que si te das cuenta, ¿de acuerdo? Al final puedes generar bloques de contenido. Por eso te diría, ¿de acuerdo? Que genera estos bloques de contenido, que solo leas las cosas en bloques determinados de tiempo. Por ejemplo, 1 hora a la semana, 2 horas a la semana. Para mí esto
es clave. No lo hagas al mismo momento. Es decir, si estás haciendo tu trabajo, no te pierdas ahora mismo en ver una conferencia. Guárdatela y después puedes verla más adelante. Mira el blog, pero ahora mismo no. Guárdatelo y después lo puedes utilizar. Fíjate que hay millones de herramientas como, por ejemplo, Instapaper, Getpocket, el mismo Trello, Google Keep. Hay millones de cosas para almacenar esa información. Y si eres más de temas de investigación, incluso tienes el Mendeley, que es una excelente información para hacer esto, ¿no? Una excelente herramienta para hacerlo. Muy bien, otro tema de acuerdo importante, acaba con el flinch. No sé si sabes lo que es el flinch, ¿de acuerdo? El flinch, básicamente, para que te hagas una idea, tiene que ver con lo siguiente. Y es esta sensación que cuando estás a punto de entrar en la ducha y sabes que el agua está fría, esa cara que pones de ¡ay! Eso realmente, ¿de acuerdo? Es el flinch. Así que para que te hagas una idea de cómo funciona el flinch, pues básicamente es esos momentos que vas a hacer una tarea, ¿de acuerdo? Y te cuesta, eso sería el flinch. Hay que practicar mucho, por eso es interesante que cada día hagas microtareas al principio de 5 minutos, un poco para vencer ese flinch. Para mí es una gran recomendación. Dicho esto, ¿de acuerdo? Vamos a seguir con más trucos. El siguiente, ¿de acuerdo? Es vamos a escuchar el ritmo ultradiano. Y eso en el blog, ¿de acuerdo? Que tenemos nosotros, tanto David como yo, hablamos muchísimo del tema del ritmo ultradiano. El ritmo ultradiano, igual que el circadiano, es un ritmo de 24 horas que tenemos corporal, pero que está dividido en fases de 2 horas. Esto significa que nuestro cuerpo puede aguantar, sobre todo, fases de 2 horas y después tiene que descansar sí o sí. Mi recomendación siempre es que más o menos trabajes unos 90 minutos y descanses unos 5 o 10. Esto es básico, ¿de acuerdo? Para mantener la productividad. Si pasas de estas 2 horas, tienes lo que se llama, ¿de acuerdo?, una especie de cortocircuito o sobrecalentamiento cerebral que hace que después tu productividad baje muchísimos enteros. Y el último punto que quería comentarte, ¿de acuerdo? Pero hay más, hay bastantes más puntos, es crear versus revisar. Hay que encontrar un momento al día para crear cosas y otro para revisarlas. Fíjate que cuando tienes alta energía es un buen momento para crear contenido nuevo, para generar cosas nuevas, procesos creativos y en cambio, ¿de acuerdo? Hay un momento, ¿de acuerdo?, para revisarlo cuando ya estás más cansado, etcétera, etcétera. Seguimos, ¿de acuerdo?, con más trucos de productividad, pero si te parece, ¿de acuerdo?, de momento hacemos un pequeño break y volvemos en nada. No te vayas, ¿de acuerdo? Volvemos aquí. Vamos allá, seguimos con la segunda parte de esta conferencia, ¿de acuerdo? Espero que te esté gustando. Dime si te pareció útil de momento lo que hemos visto hasta ahora, ¿de acuerdo? Coméntamelo. ¿Te ha parecido interesante? ¿No? ¿Y algún tema que te guste más que otro? Cuéntamelo, ¿de acuerdo? También me gustaría saber si hay algún punto que quieres que desarrolle más adelante para que tengamos esta información, pero me encantará conocerlo, de verdad. Dime si hay algún tema que digas, hostia, me suscita especial interés y me gustaría saber más sobre esto, así que hablaremos de ello. Pues bueno, seguimos de acuerdo con los 20 hábitos, vamos a por los siguientes, ¿de acuerdo?
El siguiente, ¿de acuerdo? Un punto clave, que para mí es clave, que está pasando cada vez más. Más acción y menos conocimiento, ¿de acuerdo? Está muy bien leer y, por supuesto, a mí me encanta y cada día leo mis minutitos, siempre, ¿de acuerdo? Para mí, leer 1 o 2 libros al mes es algo que hago sí o sí. Incluso me gustaría aumentar ese ritmo porque creo que te nutre un montón y aprendes bastante. Pero a lo mejor no hace falta, ¿de acuerdo?, acumular tantos cursos y acumular tantas charlas de todo. Creo que es más interesante probar cada día, crear algo nuevo, porque la mejor escuela de conocimiento para mí es la creación. Crear cosas nuevas hace que obviamente el conocimiento se ponga en práctica y puedes ver si vale la pena o no, porque hay mucho conocimiento que está bien, pero que no tiene por qué funcionar ni contigo, ni con tus clientes, ni con tus proveedores, ni con quien sea, ni incluso con tu familia. Así que este punto para mí es esencial. El otro de acuerdo que te quería comentar y que tiene que ver con productividad, obviamente, es que la ineficiencia es humana. Lo digo porque a veces muchas personas, de acuerdo, quieren ser excesivamente perfeccionistas, quieren conseguir que todo esté súper bien, eficiente, bien ligado, que esté todo perfectamente hecho y creo que al final esto no es nada productivo. Así que la ineficiencia es perfectamente humana. Lo raro es no ser ineficiente cuando eres humano. Obviamente, claro que podemos mejorar nuestro desarrollo personal, profesional, etcétera, pero creo que al final esta ineficiencia es lo que hace un poco de glamour a las personas, ¿no? Es un poco lo que nos da un aspecto diferencial. Al final, la parte más creativa, todo lo que tiene que ver con esta parte más humana, de crear cosas diferentes, intentar ir un poco más allá de los procesos estandarizados, esto es lo mejor que tenemos los seres humanos. Así que esta ineficiencia hay que decir que es una especie de bendición, es una cosa que está muy bien que esté y que los robots ya serán perfectamente perfectos. Nosotros seremos perfectamente imperfectos. No sé si estás de acuerdo con esta reflexión, ahora me lo dices, ¿de acuerdo? Otro tema, de acuerdo, importante, destierra tus objetivos. Está bien tener tus objetivos para más o menos marcarte el futuro, pero creo que a veces le damos demasiada importancia a los objetivos. Si tienes una lista y llevas 5 años sin cumplirla, no hace falta acumularla. Bórrala y empieza de cero. Incluso en vez de tener 50 objetivos, podrías tener solo 2 o 3. ¿Es necesario tener tantos? ¿Vale la pena? Fíjate que hay un tema de ego importante, ¿no? Claro, si tengo muchos, es como que entonces estoy encantado de conseguirlo, quiero conseguir más cosas, así que no tiene mucho sentido realmente. Así que destierra tus objetivos, por favor, destierra tus objetivos, especialmente aquellos que se están, digamos, bueno, que cuesta más, ¿no? Aquellos que dices, Buah, es que lleva tiempo ahí, lo tengo aquí, el tema del correr, el deporte, a lo mejor hay que buscar una alternativa y hay que hacer una cosa distinta. Yo sobre todo lo digo por un tema de salud mental y esto me pasó a mí también muchas veces. Yo al principio empezaba con algo muy fuerte, iba, no sé si con 40 y pico objetivos. Me acuerdo que la primera vez que hice una lista de objetivos, creo que tardé hasta 42 objetivos. El problema es que ese año me tuve que mentir a mí mismo para llegar al final de esos objetivos. No los conseguí, obviamente. Al final creo que conseguí 10 y seguramente no los conseguí del todo bien. Ahora cada vez menos, ¿de acuerdo? La idea es que los objetivos son mucho más, primero, a corto plazo y en segundo lugar, van eliminándose mucho más rápido. Ya soy más consciente, ya no me miento tanto como antes, ¿de acuerdo? Y creo que es interesante que este proceso, pues también lo hagas tú en ese aspecto, ¿no? Otra cosa interesante es que a veces también confundimos objetivos y hábitos. No digo que no tenga que ser iguales, porque al final un objetivo puede ser conseguir un hábito, pero al final, cuando hablamos de objetivos, nos referimos sobre todo a cosas que sean más estilo, vamos a decir, más alcanzables en cierta manera. Por ejemplo, escribir un libro, ¿de acuerdo? Esto podría ser un objetivo que puedas tener, pero en cambio, ¿de acuerdo? Cuando hablas de hábitos, entonces no tiene sentido escribir un libro como hábito, sino a lo mejor el hábito podría ser escribir media página cada día. Estos son pequeños micro hábitos que nos hacen acercar hacia ese objetivo. Así que yo creo que más que medir objetivos solo, la idea es medir las dos cosas. Fíjate que los hábitos es lo que te da la consistencia, ese hábito diario que te lleva a ese supuesto objetivo. En cambio, el objetivo está bien para definir y un poco fijar cuáles son tus expectativas de forma escrita. Y eso nos ayuda, por supuesto, no digo que no, pero a veces también es verdad que nos machaca mucho. Yo creo que es más interesante invertir en hábitos que en objetivos. Los objetivos, cuando tú sigues un hábito concreto, los vas a alcanzar. Lo mismo que decíamos hábitos, ¿no? Si, por ejemplo, escribes cada día media página, será mucho más fácil escribir un libro, ¿de acuerdo? Que no si te pones un objetivo que sea escribir un libro antes de mitad de año o antes de final de 2021. Creo que es interesante tener este matiz porque al final nos centramos demasiado en cosas muy rígidas que sí, que lo hemos visto en un vídeo o que un formador o que alguien nos dijo o que yo, Miquel Nadal, te dijo que tendrías que tener 50 objetivos. Sí, puede ser que algún día lo dije, seguramente sí, pero creo que al final hay que ser mucho más consecuente con eso y analizar e invertir mucho más tiempo en hábitos que en otra cosa. Otro tema de acuerdo importante en la productividad es tener un sistema que te permita ver 3 áreas principales o 3 contextos de organización distintos. Como puedes ver aquí en la pantalla, este es el último tip de acuerdo de estos 15 que estamos viendo de momento, el macro, el meso y el micro.
Macro al final es aquello grande, por ejemplo, pues eso, conseguir tus objetivos o los proyectos de todo el año. Esto sería la visión más macro, que al final nos da un poco de ayuda para saber hacia dónde nos dirigimos, hacia dónde nos encauzamos. Después estaría lo meso, que al final sería algo muy a corto plazo, por ejemplo, entre 1 y 3 meses máximo. Y yo creo que el meso es lo que realmente vale la pena de verdad y es lo que hay que controlar y analizar más. Lo macro al final es un poco de generación de expectativas, que está bien. Y esto a veces incluso pues algunas personas, inversores, clientes nos lo dicen. Pero la pregunta es, ¿realmente el macro se puede prever tanto? Fíjate que con el bicho que tenemos aquí, el macro al final ha sido totalmente, digamos, anulado por muchas estrategias de empresa. Se los ha desayunado a todos. Entonces, todas las cosas que pensábamos que iban a ser así no fueron así. Así que este es un tema interesante también. Y el micro al final se refiere sobre todo al plan semanal, es decir, a esta semana que tú tienes y al día a día. Cosas básicas, tareas de control puntuales que hemos hablado muchas veces. Al final es interesante que tengas esta distinción porque el plan semanal, digamos que es tu campo de batalla y ahí es donde estás apagando fuegos todos los días. Así que tener esta distinción es clave para tu productividad. Así que cuando hagas tu sistema, piensa en esta versión macro, que es una cosa que a lo mejor puedes hacer de forma anual, esta versión meso, que es una cosa que variará más, especialmente entre 1 mes y 3 meses. Yo antes lo hacía 3 meses, pero ahora ya lo cambié a 1 mes porque veo que al final no puedo planificar prácticamente nada a más de 1 mes, ¿de acuerdo? Me cuesta muchísimo porque no veo la forma de conseguirlo. Al final es como que todo cambia muy rápido. Y después estaría la parte micro, que eso sí que tiene que ver de acuerdo con el plan semanal, que sería esa semana, la parte más micro, el día a día, etcétera, etcétera. Así que ya ves, muchos trucos de efectividad, pero vamos allá, esto no se acabó, ¿eh? Aquí hay más, ¿sí? El siguiente, ya sabes que esto lo abogo siempre, de hecho hicimos un vídeo específico que está en el canal de YouTube que antes te puse justamente en LinkedIn y en Facebook, en el cual la idea es que te recomienda que apliques una dieta digital. Cuando hablamos de dieta digital nos referimos un poco a que dejes de consumir tanta información, ¿de acuerdo? Y te centres más en hacer, en crear. Eso sí que te aporta valor de verdad. El tema del consumo de información está bien que lo hagas en momentos concretos del día, pero creo que al final esto de todo el día consumir, que si noticias, que si después a ver qué dice este blog, actualización, a ver qué crearon nuevos vídeos de YouTube, al final nos puede enganchar realmente y esto no nos hace producir nada bueno. Así que la dieta digital es esencial y es uno de los cambios más complicados porque ya sabes que al final todo este tipo de herramientas, de plataformas son muy listas y ellos al final te lanzan pequeñas cookies de dopamina para que tú estés súper enganchado y creo que es interesante hacer esta dieta digital para que estés mucho más tranquilo. ¡Más cosas! Ten 2 escritorios digitales. Para mí es un gran truco de efectividad, especialmente si utilizas 2 pantallas, todavía mejor, pero me refería sobre todo a que tengas 2 sesiones distintas en tu escritorio. Creo que eso está muy bien porque al final en una sesión puedes tener todo lo relacionado con el trabajo y de esta manera cuando estés trabajando aprovechas y realmente estás trabajando. Lo digo porque a veces no pasa. No lo digo por ti, pero hay gente que lo hace, ¿de acuerdo? Entonces, creo que es interesante tener esta visión distinta porque lo que pasa muchas veces, y esto creo que es una gran diferencia, es que al final cuando tienes un solo escritorio, al final tienes el ocio ahí también dentro. A veces pues cae una pequeña serie, un pequeño vídeo y creo que está bien tener esa parte diferenciada porque incluso lo puedes tener, digamos, de una forma bastante más estructurada. Así que mi recomendación es que si tienes una sesión, por ejemplo, en tu computadora, en tu ordenador, que tengas estas 2 partes y creo que te puede ayudar bastante a poder manejarlo. El siguiente punto, ¿de acuerdo? Es que una cosa en productividad tiene mucho que ver con los sesgos. Hay muchísimos sesgos, ¿de acuerdo? Ahora te voy a comentar rápidamente algunos que para mí son importantes y si no, vete a nuestro blog donde hablamos de 70 sesgos que afectan directamente a tu productividad. 70, y es nada, hay una lista enorme que desarrolló David, ¿de acuerdo? Y es una auténtica barbaridad. Increíble ese artículo donde tienes mucha información, que además es uno de los artículos más visitados que tenemos en el blog. Así que controla tus sesgos, ¿de acuerdo? Fíjate que hay uno que para mí es el más destructivo muchas veces, que es el sesgo de cercanía. Sesgo de cercanía o de proximidad es que todo lo reciente, todo lo nuevo, siempre es mejor que el resto. Y eso nos hace perder mucho el foco. Fíjate que hay tareas que sabes que tienes que hacer, pero por el hecho de que ha llegado algo nuevo y que esto es, bueno, hay que hacerlo ya porque esto es nuevo, ha enviado ahora, el cliente es importante. Muchas veces nos perdemos en esta falsa urgencia. Entonces, creo que es interesante que esta cercanía, al final, creemos que, un momento, paremos los pies, que no es tan importante. Este sesgo al final es un tema mental, es una psicotrampa que te has creado tú y no hace falta, de verdad, no hace falta hacer todo lo que diga lo más nuevo o lo más reciente. No siempre todo lo nuevo es lo mejor, esto ya lo sabes, y esto tiene que ver con todo, con todos los ámbitos de nuestra vida, ¿de acuerdo? Puede ser a nivel de familia, a nivel de política, a nivel de religión, es decir, no todo lo nuevo siempre es mejor. Al final hay que tener muy claro, ¿de acuerdo? Un poco qué es lo que quieres tú y qué objetivo quieres conseguir.
hay muchísimos más sesgos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, todos los que tienen que ver con que las tareas las puedes terminar rápido, un poco un sesgo de optimismo, que esto hay muchísimos también, y esto nos pasa bastante. Cuando son tareas nuevas, intenta sobre todo reducir el tiempo, pero es verdad que no funcionan técnicas como pomodoros y compañías, porque al final cuando haces una tarea nueva ya tardas mucho más de 25 minutos, por ejemplo, en hacer esa tarea. Así que nuestra recomendación, ¿de acuerdo? Y para mí es básico, es que cuando hagas tareas nuevas creativas, sepas que no van a durar tanto como dices, van a durar mucho más. En cambio, las que sean repetitivas, estas tareas ya burocráticas o que simplemente domines más, fíjate que al final ya conoces los tiempos e incluso la idea es que puedas reducirlos, pero en cambio, todo lo que sea creativo nos puede llegar a durar muchísimo más. Otra cosa clave, ¿de acuerdo? Y que es diferente a la anterior, es trabaja a doble pantalla. Doble pantalla, ¿de acuerdo? Es una auténtica maravilla porque al final, como bien sabes, la doble pantalla nos permite tener las dos cosas diferenciadas. Es decir, al final es una forma de tener un doble escritorio y de esta manera podemos, digamos, trabajar mucho mejor. A la gente que esté todo el día enganchada al ordenador, como por ejemplo un servidor, ¿de acuerdo? Que hacemos muchos talleres y muchas formaciones online, creo que es interesante trabajar a doble pantalla porque al final un poco también descansa la vista, puedes tener aquí otra información justo al lado y lo puedes manejar de otra historia. Así que mi recomendación, doble pantalla, esto es un gran elemento de productividad que al final, fíjate que no cuesta tanto, una inversión relativamente poco costosa y que te puede dar grandes dosis de felicidad y sobre todo, lo más importante, de efectividad. Y lo último, ¿de acuerdo? Ya lo sabes, esto lo repito muchísimo y es invierte en tu capacidad de atención. Sí, este es el gran problema que tenemos en el siglo XXI y sobre todo en esta década que está entrando. Y fíjate que ahora el hecho de haber estado tanto tiempo en casa hace que la gente, pues bueno, todo el día esté consumiendo cosas nuevas y qué voy a hacer y qué no voy a hacer, etcétera, etcétera. Entonces creo que es interesante este punto. Así que invierte en tu atención, de verdad, invierte en tu capacidad de estar concentrado. Eso vale oro, porque al final todas las buenas ideas que tú tengas, las buenas intenciones, si eres incapaz de estar 5 minutos concentrado, eso simplemente se muere, desaparece y ya está. Así que invertir en tu atención debería ser casi un matrimonio de por vida. Por eso estos anillos, porque considero que invertir en esto es garantía de resultados sí o sí. Obviamente después tendrá que ver la estrategia, cómo lo hagas, etcétera, etcétera. Pero seguro que el primer paso es estar atento. El gran problema de muchos emprendedores o gente que trabaja en empresas es que son incapaces de concentrarse muy poco rato, 5 minutos, 10 minutos. Te distraes con mucha facilidad. Así que invierte de verdad en tu atención. Potenciala. Hay muchos trucos y si no, te puedes pasar por nuestro blog donde hablamos sobre todos estos temas, ¿de acuerdo? Sobre cómo invertir en atención. Oye, qué bueno. Hemos visto 20 hábitos de efectividad. Ahí es nada. ¿Cuál te gustó más? Coméntamelo. ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te pareció más interesante? ¿Cuál te gustaría recomendar? Coméntamelo, coméntamelo, a ver qué tal, ¿no? Porque aquí hay muchísimas cosas, ¿eh? Fíjate que hemos hablado de 20 hábitos y te recomiendo, ¿de acuerdo? Y esto te lo decía antes, que vayas a mi canal de YouTube, donde hay otra sesión que justamente publicamos el otro día, donde hay 15 hábitos más. Así que un total de 35 hábitos. Esto te lo voy a poner también tanto en Facebook como en LinkedIn, para que te suscribas también a nuestro canal de YouTube. Nos ayudarás un montón a crecer la comunidad, así que gracias de verdad por unirte. Y además de esto, que sepas que ahora te voy a pasar un artículo que si no conocías, deberías conocer, seguro que sí, porque te hablo de 80 hábitos, ni siquiera 15 o 20 como hoy, sino 80 hábitos para mejorar tu productividad. También hay que decir que algunos de los que hemos visto hoy son inéditos, que no aparecen en ningún sitio y simplemente, de acuerdo, te los paso también aquí en LinkedIn y Facebook para que puedas tener 80 hábitos, de acuerdo, de efectividad para ser más productivo o productiva. Oye, ¿cómo lo ves todo esto? ¿Te parece interesante? ¿No te parece interesante? Gracias de verdad por comentar qué es lo que te parecieron. Así que comentarlos, ¿de acuerdo? Comentarlos cuál es el tip que te gustó más, cuál es aquel tema de productividad, de efectividad que te gustaría destacar. Y también, oye, dime ya sea aquí en el mensaje o escríbeme en privado algún tema que te gustaría tratar más, que te haga especial ilusión porque te gustaría tener más información sobre este tema. Pues oye, que me encantará de verdad saber un poquito más de esto y cualquier cosa, pues me escribes. Estaba viendo aquí los mensajes, ¿de acuerdo? Gracias a todos. A ver, voy a leerlos también. Estupendo. Aquí, a ver, perfecto. Muy bien, voy a revisarlos. Ahí está. Genial. Aquí nos dice Fabiola, es importante, cuesta entender que lo perfecto es enemigo de lo bueno, hay un concepto muy errado al respecto, totalmente. Y esto no significa que no podamos hacer las cosas bien, por supuesto, pero creo que hay que hacerlo de una forma distinta. Gracias, Fabiola, por tu participación. ¿Objetivos inalcanzables serán sueños? Seguramente sí, ¿no? Muchas veces objetivos inalcanzables son cosas que tenemos en la mente, pero que no les ponemos ni plan ni fecha, ¿no? Es totalmente de acuerdo, ¿no? Cari nos dice el tema de dieta digital, que es lo que le gustó más. La dieta digital para mí es una de las mejores dietas que se pueden hacer. Obviamente también hay que cuidarse a nivel personal, pero eso ya lo sabemos. Pero en cambio la dieta digital parece como que sea buena hacerla.
No, es que parece, ostras, esto de dieta digital. No, no, hay que leer mucho, hay que estar todo el día. No, no, creo que un poco bajar la intensidad y no leer tantas cosas es un punto clave también a tener en cuenta, ¿no? Laura nos dice, más acción y conocimiento es la mejor. Yo creo que sí, al final es una de las mejores. Hay que crear, ¿de acuerdo? Hay que crear más y no tanto conocimiento, que está bien, pero creo que a veces pecamos de querer saberlo todo y creo que al final es uno de los puntos clave. Oye, ¿qué tal? Perfecto, muy bueno. Y Fabiola nos dice la no autoexigencia permanente, ya que genera mucho daño y al final poca productividad, genial. De hecho, voy a lanzar un vídeo justamente en esto, ¿no? Y es un poco esta autoexigencia que nos hacemos para conseguir ciertas metas que muchas veces ni siquiera hace falta que las hagamos, ¿no? Tenemos especie como de error de cálculo de expectativas y creo que esto es interesante a tener en cuenta. Familia, de verdad, mil gracias por esta participación, por todos los mensajes que también estoy viendo aquí en Facebook, en LinkedIn. Gracias de verdad para todas las personas que se están uniendo a este live. Como decía antes, yo me presento, ¿de acuerdo? Antes lo he dicho, a la gente que acaba de unirse ahora mismo. Me sabe mal que no hayáis visto esta charla, pero bueno, que estará disponible. Yo soy Miquel Nadal, especialista en neurociencia y productividad. Y nada, te agradezco un montón que hayas pasado aquí un rato con nosotros. De verdad, si tienes alguna pregunta, házmela ya ver, házmela saber, ¿de acuerdo? Iba a decir eso. Y nada, dicho esto, de verdad, cualquier cosita, pues estaré encantadísimo, de acuerdo, de poder contestarte. Por mi parte, me despido. Un abrazo fuerte, que tengas un buen fin de semana y nos vemos en el próximo live. Cuídate mucho. Chao, chao.